Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. La verdad, primero un saludo a todos los organizadores, a ustedes y sobre todo a amigos de vieja data de varias partes de Panamá. Diríamos que Daimed, Rubén, Enrique, Cristina y Abelito son parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Pero sobre todo recordarles algo importante, un gran aplauso para los muchachos semilleros de Panamá. Me ha correspondido hoy hablar sobre un tema que además de ser muy importante en mi criterio personal, resulta fundamental a la hora de hablar de un sistema acusatorio. Y es el tema de las investigaciones en los casos complejos. Lo primero que hay que decir, y quisiera resaltarlo de particular manera, es que las investigaciones dentro de un sistema acusatorio tienen que manejarse con elementos esenciales que quizás, y por la práctica en Colombia y creo que en los demás países que he podido mirar de la región, no se está abordando adecuadamente. Este tema termina siendo fundamental para marcar algunos puntos especiales que quizás ya dentro de esta mesa se resaltaban y que tienen que ver con el comportamiento que debe asumir el fiscal en el rol de investigador y acusador. Allí tendremos elementos esenciales para empezar a decir algo fundamental. El derecho no es más ni menos por el sistema que se asuma. El derecho solamente podrá ser justo en la medida en que las partes entiendan su rol y sobre todo el fiscal, el Ministerio Público, sepa que su función es trascendental para la justicia, para la víctima, pero sobre todo para la verdad. Esto para decirles algo que creo que debe ser fundamental a la hora de pensar quién asume una investigación y por qué la asume. Cuando nosotros pensamos en términos generales en un ministerio público o en un fiscal, tenemos que decir que todos los principios que hemos mencionado en esta mesa son fundamentales, pero que además debe haber un principio que surge como paradigma esencial en una investigación, y es el principio de coherencia. Si se me permite, y tomando el ejemplo que hacía el Ministerio Público que está en la mesa, podemos decir algo bien particular. Yo sonreí por la clasificación de burros, mulas, cuadrúpedos. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a una investigación de esa índole, empezamos a ver cómo es de necesario entender que el fiscal tiene que tener claro elementos fundamentales para poder trabajar. ¿Y qué hace más o menos compleja una investigación? Lo que hace más o menos compleja una investigación son varios factores, y aquí me permitiré hacer una, digamos, aproximación a un tema que me llama mucho la atención. Uno a veces asimila la complejidad a los casos de mayor gravedad o criminalidad, y a veces, en la experiencia que nos acompaña, vemos que casos simples se vuelven muy complejos. Y entonces lo primero que tenemos que decir es qué es lo complejo en una investigación. Y lo complejo en una investigación termina siendo algo que va a depender de varios factores. Y esos factores son los que vamos a tratar de mirar en esencia y comprender a la luz de lo que podríamos trabajar como la forma de asumir esas investigaciones. Yo les voy a poner un ejemplo. Quizás a la cabeza nos llega rápidamente que los delitos de derechos humanos son delitos de investigación compleja. Y yo no le quito la complejidad en el tema de la especialidad, de lo que hay que buscar en esta clase de delitos, pero sobre todo en la necesidad de comprender cuál es el crimen, el delito y los elementos que construyen ese delito. Miren, en la práctica, cuando nosotros tenemos estos elementos, vamos a hacer una definición concreta. La investigación es más o menos compleja en varios factores. Es más o menos compleja en la medida en que el funcionario instructor conozca o desconozca los hechos. Es más o menos compleja en la medida en que el Ministerio Público
conozca la especialidad. Y miren que este punto en el que me va a permitir hacer una pausa es muy importante. ¿Cuáles son los grandes fracasos de las fiscalías? Y para que se lleven una idea, no sé si en Panamá lo han hecho, en Colombia acaban de sacar un análisis y aquí pues tenemos un exministro también de Justicia y un ministro de Justicia que espero no me dejen mentir, lamentable. Y lo digo lamentable ¿en qué sentido? En el sentido de que los únicos casos que llegan a acusación por investigación en Colombia son el 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que los demás casos están saliendo por preacuerdos y negociaciones, pero tampoco se está asumiendo el 100% de los casos. Entonces, imagínense la expectativa de la investigación en términos de un número plano de 2 millones de investigaciones con un 5% que sale con investigación. Y sobre esa cuarta parte hay preacuerdos y negociaciones en plata blanca. 1.500.000 casos están en la Fiscalía esperando imputarse, acusarse o archivarse. Y entonces decimos ¿por qué? Y aquí vienen unos elementos importantes, porque el fiscal que fue asignado no conoce la materia. Medio ambiente, telecomunicaciones, delitos especiales, inclusive el delito que mencionábamos aquí en la mesa. Qué tan importante es distinguir, y aunque no lo crean y yo lo diga así, entre si encuadra en el tipo penal un burro o no encuadra como objeto material del ilícito. Pero aquí empezamos a ver entonces que estos elementos generan desde el primer momento una aproximación. La complejidad depende de la naturaleza del caso, sí, pero de la especialización del Ministerio Público. La complejidad depende de otro factor que es fundamental y que en los estados se ha dejado relegado, y es el tema del acceso económico a la investigación. La Fiscalía y los ministerios públicos están restringidos para hacer esa investigación. ¿Por qué? Porque hay que seleccionar los recursos y qué son y cómo van a funcionar esos recursos en torno a priorizaciones que también se generan modificaciones a medida que los diferentes funcionarios fiscales o ministerios públicos van asumiendo. Tercer punto. Uno no cree, pero en la investigación los cambios de funcionarios, los cambios de investigadores generan un daño letal. Los investigadores, por más de que sean policía judicial o policía nacional como en Colombia, no tienen una sede permanente en los casos. Y eso lo hace más complejo o menos complejo. Porque si yo tengo un investigador que ha adelantado el levantamiento de la evidencia, el aseguramiento de la prueba y me lo cambian, pues obviamente va a empezar un nuevo policía judicial sin saber en qué terreno está pisando. Allí entonces vamos a ver que lo primero que hay que tener claro es que todos estos elementos en la investigación son fundamentales, pero sobre todo también la aproximación con el caso. ¿Qué es lo que pasa en la Fiscalía o qué pasa en las Fiscalías o los ministerios públicos? Que se trabaja autónomamente, sí, pero de manera autómata. Hay muchos elementos que quizás si nosotros no miramos desde la óptica del compromiso que tiene una Fiscalía y un Ministerio Público con la realidad social, con la verdad, pero sobre todo con la esperanza de la víctima en esa investigación, pues nos parecen indiferentes. Muchas de las respuestas de las Fiscalías tiene que esperarse. Hay muchos casos y como el suyo hay otros tantos. ¿Por qué no pensamos en que esos casos deben ser revisados de manera especial y a través de agrupación de casos? ¿Por qué no pensamos que, por ejemplo, el hurto de celulares, que es un elemento, por lo menos en Bogotá, de masividad, podría generar una investigación mucho más completa y menos compleja si lo hacemos en términos masivos y no en términos individuales? Ahora decimos sí, un robo de celular no es mucho, un robo de carro no es mucho, quizás para los que tengan no es mucho, quizás para la víctima es todo.
Allí ese burro, ese caballo o ese asno puede ser el modo de supervivencia efectiva de los sujetos. Y entonces tendremos que decir que efectivamente en una investigación estos factores la hacen más o menos compleja. Pero la complejidad también viene dada, o la simplicidad, por la forma y las políticas que asuma la entidad para el procesamiento de esas investigaciones. Yo no sé si a ustedes les ha pasado y lo conocen, lo que significa la burocracia documental para el funcionario público o el fiscal, para lograr desplazar a los funcionarios a la sede o al lugar de los hechos. Ese elemento puede hacer no solo compleja, sino inane la investigación. A medida que burocratizamos los sistemas de justicia, estamos trabajando en torno de una imposibilidad real de acceso en tiempo real y frente a elementos necesarios de recaudación. 2, les voy a contar lo que está sucediendo en Colombia para que ustedes empiecen a ver cómo todo esto tiene una traducción muy importante para lo que ustedes tienen hoy como sistema acusatorio. Ustedes saben, toda la región, en particular Colombia y Panamá, entramos en el sistema acusatorio. Pues bien, en Colombia era la esperanza de justicia. Tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas, pero estamos en este momento en un tema que me llamó mucho la atención y se los quiero comentar. Hay, por última creación del funcionario fiscal actual, la creación de las unidades primarias, de las unidades de intervención temprana y de las unidades de intervención tardía. Yo me preguntaba y decía, bueno, ¿y qué función tienen las unidades de intervención tardía? La unidad de intervención tardía tiene la seguridad de que como hace tanto tiempo que se formuló la denuncia, ya casi que es imposible realizar una investigación. Y entonces fíjense que la complejidad ahí no viene por la naturaleza del delito, sino porque se intervino de manera tardía y efectivamente conseguir los elementos probatorios o acceder a los medios de prueba va a ser imposible. Las cámaras, los videos, los testigos ya cambiaron de sitio o se destruyeron los famosos testigos silentes. Pues fíjense que entonces el tema de la complejidad no solamente está basado en la naturaleza del delito, sino en particular en la realidad del funcionamiento de la Fiscalía. Yo lo que puedo decir es que cada investigación es única, por lo tanto, los formatos o los programas que se realizan como elaboraciones de checklist no nos sirven para hablar de una investigación. Cada investigación es única y cada investigación tiene sus propias necesidades. Y aquí un dato importante, muchos de los delitos que se han considerado de investigación compleja, que son los delitos de derechos humanos, tienen ya una serie de protocolos internacionales de verificación de elementos materiales que son necesarios para realizar esa investigación. La mayoría de investigaciones se quedan sin esos elementos. Y les voy a contar la importancia de esto y la complejidad de esto. Si nosotros hablamos de una investigación de delitos de lesa humanidad, debemos hablar de una demostración de sistematicidad o generalidad. Si yo hago una investigación unitaria, individual, pierdo el contexto que me permitiría hablar a mí de que ese es un hecho sistemático. Y entonces la investigación que yo inicié presurosamente puede quedar sin elementos sustanciales para llegar a lo que decía la magistrada, que tuvo que retirarse, que efectivamente es necesario demostrar la teoría del caso. ¿Qué es lo que invita entonces frente a esta reflexión el tema de cómo asumir las investigaciones? El primer punto para asumir las investigaciones no solamente es el ser Ministerio Público, sino el entender la función que tiene el Ministerio Público. 2, la esperanza que tiene la sociedad en ese Ministerio Público. 3, la realidad de los hechos que le obligan a tomar decisiones frente a los grupos que lo van a acompañar. Grupos de investigación,
grupos de peritos que van a permitir que indiscutiblemente esa investigación se torne mucho más sencilla, pero la sencillez es por el conocimiento. La complejidad en muchos casos la crea uno o se la crean. Y entonces viene otro elemento para considerar también dentro del tema de las investigaciones. Si nosotros adecuadamente asumimos un diseño metodológico, conociendo los hechos, conociendo la naturaleza del delito y lo que debemos probar, terminaremos simplificando esas investigaciones, porque además podremos efectivamente llevar ante el juez que vamos a plantear nuestro caso los elementos necesarios. No hay duda que dentro del tema particular del diseño metodológico debe estar plenamente asumido por el fiscal cómo realizar una aproximación real y efectiva y útil a ese delito y a esa investigación. Mientras no tengamos eso en la cabeza, cualquier investigación será compleja. Ahora, la complejidad también puede mirarse desde otro punto de vista. La complejidad puede mirarse en términos del número de actos que yo tenga que realizar para poder concluir mi investigación. Y entonces aquí también tendremos que mirar cuáles son los elementos probatorios adecuados para probar determinados delitos. ¿Qué tantas diligencias ante el juez de control de garantías tenemos que realizar y por qué? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo realizo un buen programa metodológico, pero no llevo ante el juez de control de garantías los elementos probatorios que son parte de la injerencia y que requieren autorización judicial, pues mi investigación se va al traste. Y recoger posteriormente elementos que puedan ser irrepetibles, pues generará la imposibilidad efectiva de que podamos llegar a alguna terminación satisfactoria de esa investigación. La complejidad entonces depende de las relaciones y correlaciones que yo tenga que hacer dentro de esa investigación, pero esas relaciones y correlaciones terminan siendo parte de lo que tiene que asumir un ministerio público y un fiscal con conocimiento. Y ojo, la entidad debe ser consciente de la posibilidad de movilidad de estos funcionarios. Aquí hay un gran problema y en la práctica lo vemos así. La movilidad del funcionario del Ministerio Público está efectivamente transversalizada por las políticas de la institución, pero obviamente por el recorte presupuestal que en todos nuestros países se ha verificado en términos de justicia. Y allí entonces un llamado de atención especial. Las investigaciones que el ente prioriza como parte de su política pública, debe contar con todos los recursos personales, profesionales e interdisciplinarios para lograr una investigación. Y esto reduce el tiempo y mejora los resultados. Allí vamos a tener entonces también la segunda punta, que yo le he llamado como la segunda punta del iceberg. Las estrategias de la investigación. Las estrategias de la investigación lo que permiten efectivamente es decir, estamos diseñando desde el principio una estrategia X que va a llegar al resultado que tiene que cumplir un ministerio público. Ustedes se han preguntado, por lo menos se han preguntado, y yo me lo he hecho con esa cifra, si una institución como la Fiscalía General de Colombia, con 26.000 funcionarios, solo investiga el 5%. ¿Será que esa institución es eficaz? Dos, queremos eficacia. ¿En dónde se está trancando la investigación? Y aquí empezamos a ver políticas inadecuadas de manejo. En cambios sucesivos de los fiscales, en cambios de procesos, de carpetas, de unidades, en la rotación de los fiscales. Los fiscales que han instruido el caso son cambiados por otros funcionarios.
Este es un daño absoluto a una investigación. Ahora, ¿cuál es la política que alienta estos cambios? No lo sé, pero lo que sí sé es que esto también podrá tornar mucho más complejo efectivamente el tema de la investigación en concreto. Si nosotros decimos entonces que sobre esos elementos de relaciones o correlaciones más o menos elaboradas que terminan siendo necesarias para determinar la complejidad o la simplicidad del caso, veamos que entonces las variables son múltiples y las variables pueden efectivamente surtirse en términos de algunas formas de asumir esas variables. La primera, ¿qué significa asumir la investigación en términos de partícipes del delito y de la naturaleza del delito? No es lo mismo investigar un delito simple a un delito compuesto, pero tampoco es igual investigar un delito con multiplicidad de actores o con un solo actor. Y allí también vamos a ver otra segunda variable, y esa segunda variable tiene que ver con el nivel de criminalidad. No es lo mismo hablar de crimen nacional a crimen transnacional. No es lo mismo diseñar un programa metodológico en términos de crimen interno a crimen internacional o transnacional. No es lo mismo generar una política de investigación con colaboración de frontera que generar una investigación solo en el marco interno. ¿Cuál es el tercer nivel? Y es asumir cuáles han sido las técnicas utilizadas por el delincuente, para mirar si efectivamente necesitamos expertos o peritos que permitan llegarle al juez con la explicación de esos temas. Recuerden cómo la magistrada dijo aquí, el juez habló en términos psicológicos, pero nunca se llevó un perito. ¿Qué causó eso? La anulación de la sentencia. Sobre esa base es importantísimo que empecemos a mirar ese tema. Lo decía el profesor chileno, ¿qué ha pasado ante el juez de control de garantías con los temas de libertad de detención o de captura? Que efectivamente muchas de esas cosas pueden haber sido decretadas legales, pero otras pueden haberse caído. Y allí empezamos a ver cómo esta variable también sigue siendo fundamental. De igual manera, hay un tema que nosotros tal vez en muchos casos ignoramos o preferimos ignorar, como sucede hoy con las conferencias, y es el tiempo. Nosotros quisiéramos ignorar el tiempo, pero yo lo voy a cumplir cabalmente. El tiempo en una investigación como objeto de proyección es fundamental. Y es fundamental porque efectivamente yo tengo que ponerme unas metas a corto, mediano y largo plazo para efectivizar mucho más el efecto del Ministerio Público en términos sociales, victimológicos, pero sobre todo de justicia. Si yo no tengo en cuenta cuánto va a durar mi investigación, y aquí simplemente lo asimilo a las investigaciones de carácter social, cuando nosotros estamos investigando como académicos, siempre decimos, esta investigación me va a tardar 6 meses, pues empleo los recursos esos 6 meses. Pero si yo digo, esta investigación no sé cuándo va a empezar, no sé cuándo va a terminar, pues tengo un gran problema frente al tema de la situación en particular de esa investigación. Debo saber cuáles son los recursos reales con que cuento como Ministerio Público y como fiscal. ¿Por qué? Porque la Fiscalía o el Ministerio Público prioriza de acuerdo a sus capacidades económicas, pero además le obliga al funcionario fiscal a priorizar. Y entonces la pregunta es, ¿las investigaciones mías son o no son importantes para la institución? Y aquí creo que debe haber un cambio de política. Todas las investigaciones penales deben ser importantes para una entidad o una institución de investigación. Lo que pasa es que los caracteres de priorización en algún momento se han generado para racionalizar gasto y para ser un poco más efectivo, pero en la práctica lo que se está viendo es que esa priorización tampoco está sirviendo. Allí entonces tenemos que decir que sobre esos elementos también debemos valorar algo fundamental, y esto es un llamado de atención no solamente para los funcionarios fiscales, sino también para los funcionarios judiciales.
Una investigación será en la medida en que el funcionario sea independiente, imparcial y ético. Sobre esa base no podemos tener esos funcionarios judiciales que simplemente, o funcionarios fiscales, que simplemente acogen al funcionario de turno y a las políticas caprichosas que dependan o de temas políticos o de temas de interés particular. La independencia, la autonomía, no solamente es un derecho garantizado por la Convención Americana, sino una obligación de los estados a hacerlo efectivo en los investigadores y en los juzgadores. Sobre esa base, el séptimo elemento que tenemos que mirar en esa caracterización es el manejo de información y valoración permanente. Una investigación con una retroalimentación adecuada entre los funcionarios investigadores y el Ministerio Público en un sistema acusatorio será fundamental para que el mismo Ministerio Público pueda llegar con peso y contundencia ante el juez del caso o ante el funcionario que en algún momento tenga que resolver alguna petición. Esas islas, allá está el investigador y aquí yo soy fiscal, se acabó con el sistema acusatorio. La complejidad en la compartimentación para el fiscal es fatal. Cuando existe compartimentación por los investigadores hacia su fiscal o hacia su Ministerio Público, es un caso que se va a volver inmanejable. Los grupos deben actuar de manera articulada, con permanente relación, para evitar precisamente que se complejice la investigación. Cuando nosotros hablamos entonces sobre esa base, podemos decir que sí hay unos delitos que tienen una mayor interrelación o relación de variables. Y esos delitos son los delitos que en algún momento se han catalogado como delitos de derechos humanos o violaciones a los derechos humanos. Esos delitos indiscutiblemente generan necesidad de política pública importante, pero además también de formas de actuación diversa. Primero, la capacitación de los funcionarios que están administrando y evaluando esos delitos. No hay duda que no es lo mismo mirar, y no porque no sea delito, un homicidio simple que una desaparición forzada. No es lo mismo mirar un delito de secuestro que una desaparición forzada. Los componentes ontológicos son diversos. El Ministerio Público y la Fiscalía requiere trabajar con el conocimiento absoluto del bloque de convencionalidad también, de los antecedentes jurisprudenciales que llevan a que esos casos sean mirados con mayor rigor. Y sobre todo una advertencia, que las fallas investigativas y las fallas en términos de justicia se le cargan al Estado colombiano en los tribunales internacionales. Y ojo, aquí, no sé, en Colombia hay una cláusula de repetición contra el funcionario. Yo no sé si aquí la haya, pero independientemente de ese susto de la cláusula de repetición, sí el compromiso de administrar justicia en ese entorno requiere entonces la necesidad de la competencia. No hay duda que los nuevos delitos, como los dice efectivamente Bauman, estamos en un mundo líquido. Los delitos cibernéticos han complejizado mucho más la investigación. Las entidades, claro, al principio nosotros decíamos, ¿qué investigación tan compleja? Buscar a través de las redes, a través del internet, los delitos, el seguimiento y efectivamente todo el comportamiento del sujeto. Hoy en día nos hemos capacitado a través de múltiples organismos, pero siguen siendo unas de las investigaciones más complejas y son las investigaciones que necesitan mayor capacidad y conocimiento, pero también mayor tecnología. Solo termino con esto para decirles lo siguiente. Creo que la labor del Ministerio Público es una labor necesaria, honrosa y sobre todo importante en una sociedad.
La labor del Ministerio Público y del fiscal es y seguirá siendo la esperanza de que dentro de una democracia se administre justicia y esa justicia permita llegar a la restauración de los derechos de las víctimas. Muchas gracias.